estás aquí, Señor. Aquí estás, te vamos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no lo podemos ver, sabemos que Él está obrando. Vamos a levantar nuestra voz, vamos a declararlo, a levantar nuestra voz. Abre tu boca para declarar que el Señor está obrando en tu vida, que Él está obrando en tu familia, que está obrando en tu trabajo. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, 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 estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, por la multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel. Vamos. Te adoraré, soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder
camino de nuestra adoración y nos llamas aún más, Señor, a seguirte, a dejar nuestra antigua manera de vivir, a tomar nuestra cruz, a vivir dejándolo todo e ir en pos de ti. Señor, y el día de hoy es nuestra oración vivir de esa manera, vivir rendidos a ti. Amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Vamos a decirlo una vez más. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Dice la palabra de Dios, diga el débil, otra vez, diga el débil, fuerte soy. Y eso es lo que vamos a declarar en esta hora. Pero antes, queremos que se aprendan al principio el coro de esta canción para que podamos cantar todos juntos, porque ya sabemos el poder que tiene cantar. Amén. Dice así. Tú me haces fuerte, fuerte, rescatas mi ser de la oscuridad. Fuerte, fuerte, soy libre al fin, tu espíritu me hace fuerte, fuerte, rescatas mi ser de la oscuridad. Fuerte, fuerte, soy libre al fin, tu espíritu me hace fuerte. ¿Cuántos declaran que en Cristo somos fuertes? Despertar de la oscuridad, mi vista está en un nuevo rumbo. Mi pasado ya no existe más, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Corro feliz a tu presencia, tu hijo soy, tú me proteges, vergüenza no hay, en tus brazos no hay temor, ya no hay temor, tú me haces fuerte, fuerte.
Amén. Pueden sentarse. Iglesia, el Espíritu Santo desea controlarme y guiarme. Y necesitamos cooperar. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo cooperar? Y ese es el tema del día de hoy. Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios no hay duda alguna, sí se vive mejor. Hoy continuamos con nuestra serie El Espíritu Santo, una serie donde hemos aprendido que el Espíritu Santo mora permanentemente en la vida de cada creyente. Y cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, recuerde que tenemos un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa persona mora permanentemente en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y me fascina que la Biblia afirma que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso es algo digno de meditar, reflexionar. Hemos aprendido que el Espíritu Santo nos da capacidades especiales para ayudarnos unos a otros a cumplir los propósitos de Dios y glorificar el nombre de Jesucristo. Y la semana pasada aprendimos que el Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado. Y para que el Espíritu Santo active sus capacidades y poder en nosotros, Él desea controlarnos y guiarnos y necesitamos cooperar. Así que dile a la persona que está a tu lado, necesitas cooperar. Ahora dite a ti mismo, necesito cooperar. Y con esto no estoy diciendo que no estamos cooperando. Pero lo que sí estoy diciendo es que todos tenemos áreas donde podemos mejorar nuestra cooperación. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo cooperar? Y antes de hacer algunas recomendaciones, necesitamos entender que cuando hablo de control del Espíritu Santo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo desea convertirte en un robot y obligarte a ser una persona que no quieres ser o a hacer cosas que no deseas hacer. Pero sí estoy diciendo que el Espíritu Santo desea influenciar y mejorar tus actitudes y acciones con tu consentimiento y permiso para mejor reflejar a Jesús en y a través de tu vida. Necesitamos entender que el control del Espíritu Santo no es automático. Hermano, y usted no sabe qué tanto yo hubiera deseado que sí fuera automático. A diferencia de la morada del Espíritu, que es automática y permanente, es parte de nuestra justificación. Cuando somos declarados justos, el Espíritu Santo viene, mora y permanece en tu vida. Pero el control del Espíritu Santo no es automático ni permanente, es parte de nuestra santificación. La santificación es un proceso de toda la vida. Y es por eso que me atrevo a decir que cada cristiano aquí presente tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Y también me atrevo a decir que no cada cristiano aquí presente está siendo grandemente controlado o guiado por el Espíritu Santo. Y es por eso que de vez en cuando nos encontramos, conocemos cristianos
groseros y mala gente, que aunque tienen al Espíritu Santo en su vida, no están dejando que los controle y los guíe. Y es algo triste dentro de la iglesia. Pero aún así, eso no es excusa para no buscar y dejar que el Espíritu Santo me controle y me guíe. Necesitamos entender que el control del Espíritu Santo siempre será resistido por nuestra naturaleza pecaminosa. Y la verdad es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Si no me cree, pregúntele a su esposa o a su mamá. O a su esposo también. Ustedes mujeres también tienen una. Desafortunadamente, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y estoy hablando en nuestra conversión, nuestra naturaleza pecaminosa no se va. Incluso se quedan las dos. Se queda la pecaminosa y el Espíritu Santo. Y hay mucho conflicto entre las dos. Debido a que la naturaleza pecaminosa desea producir en nosotros, en mí, pecado y rebeldía, mientras que el Espíritu Santo desea producir en mí obediencia y santidad. Thank you very much. Pegó. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces se dejarán llevar, gracias por prestar atención. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo? Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ¿qué? ¿Dónde? En esta vida. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente ¿qué? Lo contrario, es opuesto de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Aquí vemos que el Espíritu Santo y la carne son contrarias, se oponen, luchan. No sé si se ha dado de cuenta. Necesitamos entender que el control del Espíritu Santo es una elección. Es una decisión personal y diaria. Yo elijo, tú eliges, no Dios. River Oaks, iglesia, yo hubiera deseado que cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, la naturaleza pecaminosa hubiera empacado y se hubiera mudado de mi vida para siempre. Y hubiera deseado que los frutos de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio se mudaran en mí y fluyeran de mi vida naturalmente y sin esfuerzo, pero no es así. El control del Espíritu Santo es algo que yo debo elegir. Y Luis, ¿cuántas veces debo elegir por día? Bueno, comience con 100 veces al día. Entonces, pastor, ¿cómo elegimos sabiamente? ¿Cómo cooperamos con el Espíritu Santo para que nos controle? Y hoy quiero ofrecer 3 sugerencias de cómo lograrlo con más efectividad. Número 1, debemos desear el control ¿de quién? Del Espíritu Santo. Debemos desear el control del Espíritu Santo. O sea, usted tiene que quererlo, debe quererlo, porque si no, no lo va a obtener. Y desear el control del Espíritu Santo implica estar seriamente comprometidos, cueste lo que cueste, porque va a costar, a no entregarnos a los deseos de la naturaleza pecaminosa, algo que termina produciendo inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y todos los pecados que se parecen a esos.
una lista que usted encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y desear el control del Espíritu Santo implica estar siempre comprometidos, cueste lo que cueste, porque va a costar, a permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros, en mí, con nuestra aprobación, con nuestra cooperación, con nuestro esfuerzo, produzca en mí, en nosotros, los frutos de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Imagínese que vivir dirigido por el Espíritu Santo es que yo me sepa controlar. La lista la encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Desear el control del Espíritu Santo debería de ser una necesidad y no una opción. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. Y ustedes dicen, ya el pastor dijo eso, ya vamos a terminar. No, hermano. Quedan varios puntos. Número 2, debemos pedir el control del Espíritu Santo. ¿Debemos qué? Pedir el control del Espíritu Santo. Debemos desearlo, pero también debemos ¿qué? Pedirlo. Pide el control del Espíritu Santo cuando te levantes. Pide el control del Espíritu Santo durante el día. Pide el control del Espíritu Santo antes de acostarte. Pide el control del Espíritu Santo antes de iniciar la sesión en la computadora. Pide el control del Espíritu Santo cuando vas a abrir y ver tu teléfono. Vas a ver la televisión, vas a ver una película. Pide el control del Espíritu Santo antes de hablar o argumentar con tu cónyuge, con tu amigo, con tu suegra, con tu compañero o hermano en Cristo. Pide el control del Espíritu Santo antes de hablar o antes de disciplinar a tus hijos. Pide el control del Espíritu Santo antes, durante y después de tu trabajo, sea que trabajes en tu casa, sea que trabajes en una oficina, en la iglesia o en una fábrica. Pide el control del Espíritu Santo antes de responder a una situación difícil, antes de reaccionar. Pídele el control al Espíritu Santo. Pide el control del Espíritu Santo cuando sabes que necesitas callar. Pide el control del Espíritu Santo cuando sabes que necesitas decir algo, pero no sabes qué. Pero decir lo suficiente para que su nombre sea glorificado. Pídele en oración. Espíritu Santo, necesito que me controles ahora mismo. Dame las palabras, dame la paciencia, dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame el dominio propio que necesito para mostrar tu voluntad en y a través de mí en este momento y en esta situación. Amén. ¿Y usted sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo te sorprenderá con lo que hará. Te sorprenderá con lo que hará cuando le pides que Él te controle. Pero pídeselo. Entonces, pastor, ¿cómo cooperamos con el Espíritu Santo para que nos controle? Lo deseamos, lo pedimos. Número 3, trata con el pecado. Trata con el pecado en tu vida. Cuando peques, hermano, va a pecar. Sí va a pecar. La naturaleza pecaminosa sí va a ganar algunas veces. No debería ganar muchas veces, pero sí va a ganar algunas veces. Cuando peques, admite y confronta el pecado, no lo justifiques ni permanezcas en él.
Mire Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de ¿qué? De mala conducta. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. ¿No qué? No apaguen al Espíritu Santo. Todos juntos, no apaguen al Espíritu Santo. Mire, ¿quieren aprenderse el primer versículo? Ahí está. ¿Alguien conoce un versículo? No apaguen al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Pero no se queda ahí tampoco. O sea, ya en 2 años debe saberse unos 2 versículos más. Iglesia, no tratar con el pecado entristece, apaga, sofoca el trabajo del Espíritu Santo, algo que eventualmente te lleva a la frustración personal y espiritual. Pero el tratar, el confrontar y derrotar el pecado en tu vida activa su control y poder, algo que trae propósito, fortaleza y bendición, y algo que muchos de ustedes y yo ya sabemos. Y da gloria a nuestro Padre Celestial. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena desear el control del Espíritu Santo, pedir el control del Espíritu Santo y confrontar y ganarle al pecado. Y con esto llegamos a nuestra segunda parte del sermón, que es cómo cooperamos con el Espíritu Santo para que nos guíe. Porque acuérdense que iniciamos es que necesitamos cooperar para que nos controle y nos guíe. No, y esto se va a poner puro poder. Estoy más emocionado. Y para poder responder de una manera correcta y entendible, necesitamos entender que la Biblia maneja la frase de la voluntad de Dios. ¿Cuál frase? La voluntad de Dios en 3 formas. La providencial, la moral y la personal. La providencial, la moral y la personal. La voluntad providencial de Dios es aquella que Dios hará no importando qué. Como lo fue cuando levantó el pueblo de Israel. Con o sin Abraham, usted sabe que Dios iba a levantar el pueblo de Israel. Como lo fue cuando mandó a su hijo Jesús a la tierra. Con o sin María y José, usted sabe que Dios lo iba a hacer. Es la voluntad providencial de Dios. Está la moral. Número 2, la voluntad moral de Dios es aquella que se obtiene a través de la obediencia a sus mandamientos. Y es por eso que un cristiano, como por ejemplo, este es uno de varios, pero voy a dar uno. Un cristiano no debería estar pidiendo dirección a Dios con respecto a mentir o no. Pero ¿será que miento en mis impuestos o no? No, la respuesta es no. Señor, guíame, ¿qué pongo este número? El número que es. Tampoco el cristiano debería estar pidiéndole guianza a Dios a ver si se muda con la novia o con el novio. La respuesta es no, hermano. Es no. Es la voluntad moral de Dios que sus seguidores anden en la verdad y vivan puramente. Y si usted estudia y obedece Mateo capítulo 5 al capítulo 7 y los 10 mandamientos, Daniel, ¿dónde está mi hermano Daniel? Ya le encantan los 10 mandamientos, miren. Mateo capítulo 5 al capítulo 7, ¿y cuáles? Y los 10 mandamientos, gracias siervo, fue el único que escuchó lo que dije. ¿Y los 10 qué? Mandamientos. Yes. Mire, si usted estudia y obedece Mateo capítulo 5 al capítulo 7 y los 10 mandamientos, créanme que va a tener efectividad en cumplir con la voluntad moral de Dios. Y número 3. ¿Cuál es la que nos falta? La personal. Mi esposa también está escuchando. Te amo. Oh, no, entonces. La amo en el Señor, hermana. La voluntad personal de Dios es aquella que es personal.
La voluntad personal de Dios es aquella que es personal, que es para usted, que es para mí. Es la que lleva a preguntarnos, ¿me caso con él o con ella, sí o no? ¿Me mudo a ese lugar, esa ciudad, sí o no? ¿Me cambio de trabajo, sí o no, Señor? ¿Compro esta casa o compro aquello o no compro, alquilo? Señor, guíame. Es aquella la que nos lleva a preguntar, ¿me compro ese carro, me compro aquello, me compro una bicicleta? Una bicicleta ahorita, no, tremendo. Es aquella que nos lleva a preguntar, ¿comienzo este negocio o no? Es personal. Y la verdad es que entre más te aprendas y estudies la voluntad providencial de Dios y entre más obedezcas la voluntad moral de Dios, más fácil se te hará reconocer y cumplir la voluntad personal de Dios. Y la buena noticia, mire, hoy tengo una buena noticia. Acuérdense que ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. La buena noticia es que uno de los ministerios del Espíritu Santo es guiar al creyente en su vida diaria. Uno de los ministerios, uno de los servicios que el Espíritu Santo te da a ti y a mí es guiarnos en nuestra vida diaria, porque sin guía uno se desvía. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 12 al 13, dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles. Ya Jesús sabía que pronto iba a ser crucificado y usted sabe lo que pasó. Crucificado, resucitó y ahorita está a la derecha del Padre sirviéndonos a usted y a mí. Pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él los qué? Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad. Entonces quiere decir que hay mentira. Alabado sea el nombre de Dios, que el Espíritu nos lleva y nos guía a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, un versículo puro poder. Yo le leo esto seguidamente a mis hijos y a mí mismo. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio ¿qué? Entendimiento, porque esa es nuestra naturaleza, ¿correcto? Es mi naturaleza al menos. Entonces dice, no confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Busca qué? Entonces la voluntad de Dios muchas veces no es ¿qué? Obvia. Se tiene que ¿qué? Buscar. Busca su voluntad en todo lo que haga, no en las decisiones grandes. ¿En qué? En todo, y todo incluye pequeñas y grandes. Busca su voluntad en todo lo que hagas y ¿Él qué? Te mostrará. Y esto estuve pensando en esta palabra, te mostrará. Mostrar te va a ser obvio. Se llama, va a ser bien obvio. ¿Cuál camino? ¿Qué? Tomar. Te mostrará cuál camino tomar. El Espíritu Santo desea controlarnos y guiarnos. Y necesitamos cooperar. Y si podemos aprender algo del rey David, y se pueden aprender muchas cosas, pero en particular me gusta lo que él dijo en Salmos 51, versículo 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Eso fue una de las oraciones del rey David. Entonces, pastor, ¿cómo cooperamos con el Espíritu Santo para que nos guíe? Ya sabemos cómo podemos para que nos controle, ahora para que nos guíe. Y yo haré 4 sugerencias para lograr esto con efectividad. Número 1. Seamos sensibles a las inquietudes que Dios pone en nuestro corazón. Inquietudes de ir a un lugar. Tal vez sea una sensación de ir a un lugar o evento específico. Inquietudes de dar algo a alguien. Sea dinero o algo que tú tienes y otra persona necesita. Inquietudes de decir algo a alguien. Sea para animar, sea para exhortar, sea para aconsejar. Inquietudes de orar por alguien, orar por algo. Inquietudes de escribir una nota a alguien o visitar a alguien. Inquietudes de hacer o crear algo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 26 a 31, encontramos un muy buen ejemplo de esto. Mire lo que dice. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza.
Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. ¿Sí es Etiopía? No es Etiopía. Etiopía, asegurando. Un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Era un hombre etíope, pero era judío. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¿El Espíritu Santo qué? Le dijo a Felipe. Mire, y necesitamos aclarar. Pudo haber sido una voz audible, pudo haber sido una inquietud, un pensamiento. Lo que sí sabemos es que Felipe sintió esto, como del Señor. Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Hermano, y si usted continúa leyendo esta historia, la historia termina de que este tesorero etíope, eunuco, recibió a Jesús y se bautizó. Recibió a Jesús y se bautizó, porque Felipe siguió la dirección del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo también en particular de esta historia muy interesante. Felipe estaba acostumbrado a predicarle a grandes multitudes. Y fíjese que humanamente uno dice, el Señor lo llevó de predicar a grandes multitudes a predicarle a uno solo. Pero ese solo le llevó el evangelio al país de Etiopía. Y está registrado en la historia secular. Solo porque Jesús siguió la inquietud, la dirección del Espíritu Santo. Y no quiero ser sensacionalista, pero necesito afirmar que las inquietudes, la voz del Espíritu Santo es real y es parte de su deseo de guiarnos y darnos dirección diaria en nuestras vidas. En lo personal, he aprendido a procurar responder rápidamente a las inquietudes de Dios, porque si no lo hago rápidamente, no lo hago. ¿No lo? Ok. Número 2, orando. Dios nos habla durante los tiempos de oración. Martes de 6 a 7 tiene la oportunidad, tenemos un espacio para que usted venga y ore. Esto no quita que usted debe orar diariamente en su casa. También los sábados de 8:30 a 9:30, también el grupo de hombres nos reunimos para orar y estudiar la palabra de Dios. Dios nos habla durante los tiempos de oración. River Oaks, es necesario apartar tiempo específicamente para escuchar la voz de Dios a través de la oración y el ayuno. Y mire un muy buen ejemplo que encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. ¿Y quién era Saulo? Pablo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, ¿y qué? Entonces, ¿estaban qué? Estaban primero adorando y ayunando. El Espíritu Santo dijo que designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y así se inauguró, se designó, se lanzó el primer y muy poderoso viaje misionero de Pablo. Iglesia, simplemente no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de pasar tiempo prolongado en oración hasta escuchar la voz de Dios. Y créame, hermano, Dios no siempre necesita escuchar tu lista de peticiones. Te voy a decir un secreto. Ya Él se la sabe. Ya Él se la sabe. Dios desea hablarte y guiarte, pero necesitas esperar, necesitas escuchar su voz. Y para poder escuchar es necesario que me calle. No siempre, pero de vez en cuando.
Y debido a que estamos hablando de algo relativo, necesitamos tener mucho cuidado debido a que la voz interna muchas veces no sea del Espíritu Santo. Tal vez pueda ser una idea intrigante que leíste en algún libro de enseñanza falsa, o tal vez sea tu naturaleza pecaminosa o algo peor. O tal vez sea tu deseo de hacer algo y te convences a ti mismo a ver cosas para afirmarte a ti mismo de que sí es de Dios cuando no es de Dios. Y todo lo hemos hecho, ¿sí o no? Y por eso les daré dos precauciones para escuchando la voz de Dios. Uno, si la inquietud interna no concuerda con las enseñanzas bíblicas, entonces no es el Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo nunca contradecirá las enseñanzas bíblicas. Y es por eso que necesitamos regularmente estudiar la Biblia para saber si la inquietud que estamos sintiendo se alinea con la palabra y la voluntad de Dios o no. Amén, gloria a Dios. Número 2, si la inquietud es algo grandemente que va a alterar tu vida grandemente, algo que tal vez no entiendas en su totalidad, es algo fuera de lo normal. Y cuando digo fuera de lo normal es porque va a impactar tu vida, va a impactar tu familia, va a impactar el que van a tener que mudarse, iniciar un ministerio, iniciar un negocio. Va a requerir grandes cambios en sus finanzas, en sus recursos, en su dinámica familiar. ¿Sí me estoy dando a entender? Busca consejería de alguien sabio, maduro y con discernimiento espiritual. Y con esto no estoy diciendo que Dios nunca te pedirá que hagas algo radical, porque Dios sí lo hace, sí lo hará. Lo que sí estoy diciendo es que cuando lo hagas, verifica con su palabra, verifica con personas sabias y espirituales, con personas maduras y con discernimiento espiritual. Y quiero terminar mis precauciones diciendo que la guía del Espíritu Santo, algunas veces, simplemente va a requerir un paso de fe, sin saber ni entender el porqué. Ahora regresando a cómo cooperamos con el Espíritu Santo para que nos guíe. Porque la necesitamos. Y con eso llegamos a mi tercer punto. Estudiemos las circunstancias. ¿Qué? ¿Estudiemos qué? Estudiemos las circunstancias. No podemos negar que el Espíritu Santo orquesta, coordina, permite eventos para redireccionar nuestros caminos y así cumplir con sus propósitos. Como lo puede ser, impide a que hagamos algo. Lo acabamos de leer, ¿no? O lo vamos a leer. Impide que hagamos algo para llevarnos a hacer otra cosa. Como lo puede ser, permite que pasen o no pasen cosas para llevarnos a cierto punto. Como lo puede ser, el Espíritu Santo muchas veces abre puertas, pero también ¿qué? Cierra puertas. Y fíjese lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y este es durante el segundo. Acuérdense que Pablo hizo 3 viajes misioneros. Este es el segundo. Y mire lo que pasó. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Iglesia, ¿quién impidió la predicación de la palabra de Dios en Asia? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo impidió? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo permitió algo que les impidió ir a predicar la palabra en ese lugar. Versículo 7. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les ¿qué? No les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión
de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia en Macedonia. En otras palabras, se cerraron las puertas para ir a Asia y Bitinia, entonces entendimos que era para Macedonia. Y fuimos a Macedonia y adivinen qué, llegamos a Macedonia. Estudiemos las circunstancias con oración y ayuno. Estudiemos las circunstancias con oración y ayuno. Y con esto llegamos a mi cuarto y más importante punto para responder a esta buena pregunta. ¿Cómo cooperamos con el Espíritu Santo para que nos guíe? Y mi cuarto punto es, lea y estudie la Biblia. ¿Cómo cooperamos, pastor, con el Espíritu Santo para que nos guíe? Estudiemos su palabra. Regularmente estudiemos la palabra de Dios. Iglesia, expóngase a la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios y en el momento que la necesites, el Espíritu Santo hará que la recuerdes y la apliques porque te llenaste de la palabra de Dios. Iglesia, leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, cantemos la palabra de Dios, oremos la palabra de Dios. Iglesia, el Espíritu Santo nos guía a través de inquietudes, nos guía a través de tiempos de oración, nos guía a través de las circunstancias, pero primordialmente nos guía a través de su palabra. Y es por eso que es sabio procurar, filtrar y sincronizar nuestros deseos, filtrar y sincronizar nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestras alianzas y nuestras opiniones en la palabra de Dios. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Nos qué? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Puro poder. Estudia la palabra de Dios. Y pregunta, Luis, ¿cómo estudio? Bueno, cuando estudies y leas, pregunta cómo se aplica esto que acabo de leer de la palabra de Dios a mi vida hoy. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo desea Dios que responda o no responda a X situación? Estudia la palabra de Dios y pregúntate, ¿qué promete Dios al respecto? ¿Qué promete Dios en esta situación que estás pasando? Estudia la palabra de Dios. Y si usted no tiene la palabra de Dios, le obsequiamos una ahorita que terminemos el servicio. Vaya al final y con las personas que están despidiendo, pídale una Biblia y se la obsequiamos. No para que la abra en el Salmo 91, no sé qué salmos nuestras abuelas lo abrían, pero para que la lea y la estudie. River Oaks, el Espíritu Santo mora permanentemente en ti. Él desea controlarte y llevarte a ser más como Jesucristo y estás cooperando. River Oaks, el Espíritu Santo no solo desea controlarte, pero Él también desea ser tu guía de vida. Él desea que le permitas decirte qué decir y qué no decir. Él desea que le permitas decirte qué hacer y qué no hacer, cómo hacerlo y cómo no hacerlo, a dónde ir y a dónde no ir, cuándo ir y cuándo no ir. Estás cooperando. River Oaks, el Espíritu Santo cambiará tus planes. No sé si se has dado cuenta. Y cuando te atreves a desacelerar, porque estamos bien acelerados, un poco
tu vida y dejas de imponer tus planes y tus decisiones y te quedas quieto y escuchas su voz, te darás cuenta que Él desea guiarte más de lo que tú piensas. Él desea guiarte más de lo que tú piensas. Y Él desea mostrarte el camino sabio y correcto. Y así evitarás, no todos, pero muchos dolores de cabeza. Y mi pregunta es, ¿estás cooperando? ¿Estás cooperando? Ya vamos terminando, hermano. Pero Red Rose, Iglesia de Jesucristo, no trates de vivir la vida cristiana por tu propia cuenta. Porque no vas a poder, no va a funcionar y es peligroso. Una vez un viejo ermitaño que después de haber visto una propaganda de una motosierra, fue a la ferretería y se la compró. Y este hombre toda su vida había cortado toda la madera en su casa con un serrucho. Y después de un día de haber cortado madera con la motosierra, va enojado y se la regresa al hombre de la ferretería y le dice al vendedor, no corta y pesa mucho, mi serrucho pesa menos y corta más. Por favor, devuélvame el dinero y también devuélvame mi serrucho. El señor de la tienda quedó atónito y dice, ¿de verdad? ¿Qué pasaría? Déjeme ver. Y después de cebar la motosierra, jala la cuerda de arranque y de inmediato ruge el motor. ¡Rum, rum! Y el viejo ermitaño da un salto de susto y pregunta, ¿qué es eso? ¿Sí entendieron el chiste? En otras palabras, lo que quiero decir es que no cortarás mucha madera sin prender el motor. No cortarás mucha madera sin prender el motor. Igual no harás mucho progreso en tu vida cristiana sin que el Espíritu Santo esté activo y trabajando en ti. Así que vamos a aplaudir. Así que Red Rose, póngase de pie. Iglesia, cooperemos con el Espíritu Santo para que nos controle y nos guíe. Cooperemos con el Espíritu Santo para que nos controle y nos guíe. Algo que terminará dándonos dirección, propósito, paz, alegría y bendición. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Estoy sumamente emocionado porque ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Y es por eso que si usted ya recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador, le invito a que salga por su derecha, de adelante hacia atrás y venga adelante a obtener los elementos del vino y el pan para participar juntos y celebrar a Jesús. Podemos pasar.
Iglesia, recordemos que la Santa Cena es una ceremonia que Jesús estableció para que su iglesia recuerde el precio que Él pagó en la cruz del Calvario para salvarnos y así también centrar nuestra vida en Él. Iglesia, recordemos que el pan representa su cuerpo que fue quebrantado para perdón de nuestros pecados y el vino representa su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado, para que seamos perdonados y así poder heredar la vida eterna. Iglesia, recordemos que cuando tomamos la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena, lo que realmente estamos haciendo es declarando que Jesús, sin ti no tengo vida, no tengo esperanza. Jesús, me comprometo a servirte y a vivir con mi cuerpo y espíritu para tus propósitos. Me comprometo contigo, Jesús. Y le invito a que cierre sus ojos en estos momentos y en una posición de oración, de humildad, de autoevaluación, se pregunte qué tanto desea el control usted del Espíritu Santo. ¿Realmente estás deseando el control del Espíritu Santo en tu vida? Amado Dios, te pido que me controles. Controla mi boca, mis pensamientos, mis acciones. Mano, pídale el control. Que sea el Espíritu Santo controlando su vida. Mientras mantenemos nuestros ojos cerrados y en una posición de oración, evalúa y pregúntate, ¿cómo estás confrontando el pecado en tu vida? ¿Has confrontado el pecado en tu vida? ¿O lo sigues justificando? Y si es necesario, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios en estos momentos. Señor, me arrepiento y te pido perdón de mis pecados. Doy un giro de 180 grados y corro hacia Jesús. Evalúa qué tan sensible estás a la voz y a las inquietudes que Dios deposita en ti. ¿Estás haciendo caso? ¿Estás actuando o la estás ignorando? ¿Será que Dios ya te mandó a hacer algo? A llamar a alguien y no lo has hecho. Comprométete a obedecer las inquietudes que Dios ha puesto en tu vida. Iglesia, ¿cómo está tu tiempo de oración? Y no estoy hablando de la oración para estar pidiendo y dando toda tu lista de necesidades, sino oración para escuchar la voz de Dios. Estás tomando tiempo a solas para escuchar la voz de Dios y así recibir su guianza. Todos aquí vamos a tomar decisiones importantes de esta semana. ¿Le has pedido la guianza al Señor? ¿Has tomado tiempo a solas para escuchar su voz y su dirección? Iglesia, ¿has evaluado y te has preguntado cómo están las circunstancias? ¿Qué puertas se están abriendo? ¿Cuáles puertas están cerradas? ¿O en qué áreas de mi vida necesito perseverar? ¿Le has preguntado a Dios últimamente eso? Amado Dios, necesitamos que tú nos controles y nos guíes. Solo no podemos. Y hoy como iglesia, como River Oaks, nos humillamos delante de ti, pidiendo tu dirección. Queremos cooperar, Dios. Queremos cooperar.
Queremos que tú nos abraces, nos des tu confort, tu amor, tu afirmación, tu cuidado, tu dirección. Iglesia, ¿cómo está tu tiempo en estudiar la Biblia? ¿Cómo está tu disciplina en estudiar la palabra de Dios? Sabes que tienes que estudiar su palabra. ¿Lo has hecho? Hoy, iglesia, comprometámonos. Decidamos leer la Biblia regularmente en nuestras vidas. Regularmente en la casa, cuando estemos en el break que nos dan el almuerzo, en el tiempo de almuerzo en el trabajo. Cuando los niños tal vez estén durmiendo, si usted es una ama de casa. Comprométase esta semana a estudiar la palabra de Dios. A pedirle a Dios que te hable a través de sus escrituras. Y hoy, tomando la Santa Cena, queremos que nos comprometamos, que cooperemos con el Espíritu Santo para que nos controle y nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Corintios 11, 23 al 24. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Señor, como iglesia te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra arrogancia. Ven, Espíritu. Revela tus frutos. Produce tus frutos en mí. Sigue diciendo la palabra de Dios. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos de la copa. Un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Jesús, por entregar tu vida como pago perfecto por nuestros pecados. Y hoy te agradecemos, hoy te amamos, hoy dedicamos nuestras vidas a ti. Bendice, bendice a tu iglesia. Un aplauso bien fuerte a nuestro Señor Jesús. Hermano, y ahora vamos a seguir adorando a Dios con nuestra boca, con nuestro canto. Y también tenemos la oportunidad, si usted desea, de participar y adorar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Gracias por los hermanos que dan en línea, gracias por los hermanos que dan durante la semana y los que ya han pasado y dieron sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a orar y vamos a seguir adorando a nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la esperanza que tú nos has dado. Gracias por tu provisión y por tu cuidado. En esta tarde como iglesia seguimos cantando, seguimos adorando tu nombre. Y ahora traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo hacemos no por obligación, sino por un privilegio, reconociendo que todo viene de arriba. Tu Padre, toda la provisión viene de lo alto. Bendice al dador alegre, sigue bendiciendo a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Podemos participar. En tu sangre yo creo, Cristo, que limpia todo mal, y en el Evangelio yo creo que aún puede restaurar. Creo que mi pecado fue borrado cuando la piedra se movió. Creeré, creeré.
creeré. Al postrarme ante ti, confiado me levantaré, y yo tu bondad veré en la tierra donde estoy. No importa dónde voy y no importa dónde fui, Dios, yo tu bondad veré Meditaciones con tu hijo. en la tierra donde estoy. Hoy los muros están cayendo. Al postrarme a tus pies, los cojos hoy se levantan y andan, y los ciegos podrán ver. Temblarán las puertas del infierno. A la iglesia hoy cantar. Creeré, creeré, creeré. Al postrarme ante ti, confiado me levantaré, y yo tu bondad veré en la tierra donde estoy. No importa dónde voy y no importa dónde fui, Dios, yo tu bondad veré en la tierra donde estoy. Cántalo a las hijas, cántalo a los hijos y las generaciones. Miren lo que ha hecho Dios. A las tinieblas canta que la luz llegó. Canta a las naciones. Miren lo que ha hecho Dios. Cántalo a las hijas, cántalo a los hijos y las generaciones. Miren lo que ha hecho Dios. A las tinieblas cantan que la luz llegó. Canta a las naciones. Miren lo que ha hecho Dios. Miren lo que ha hecho Dios. Al postrarme ante ti, confiado me levantaré, y yo tu bondad veré en la tierra donde estoy. No importa dónde voy y no importa dónde fui, Dios, yo tu bondad veré en la tierra donde estoy. Al postrarme ante ti, confiado me levantaré, y yo tu bondad, sí. No importa dónde voy y no importa dónde fui, Dios, yo tu bondad veré en la tierra donde estoy.